somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Del fracaso, regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, vengan para hacernos una foto. Ferrer, Navarro, Díaz Silva, una tríada luminosa. Hemos tenido el conocimiento de la detención en el Vivac para ser trasladado a prisión de José Díaz Silva, en castigo por su trabajo a favor de los presos del 11J. Díaz Silva es coordinador del movimiento Opositores por una Nueva República y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. Le ha sido revocada la medida de 2 años de trabajo correccional sin internamiento en injusta condena en 2021 en castigo a su trabajo a favor de los presos del 11J. La amenaza que había recibido en el octubre pasado se ha hecho realidad. Hoy duerme en prisión. Le han precedido José Daniel Ferrer y Félix Navarro, presidente y vicepresidente respectivamente del CTDC. Ellos conforman lo que se denomina una tríada, entendida como un grupo de 3 elementos o personas especialmente vinculados entre sí, cuya expresión se refleja en la existencia de una peculiar estructura de pensamiento que se refuerza y complementa con la sinergia creada entre ellos. El esfuerzo del gobierno cubano por descabezar al CTDC es inútil. Conociendo a las autoridades, ya todo ello fue previsto. El trabajo continuará por el bien común y a través de la institución. Creemos en la capacidad de los liderazgos personales cuando están ligados, como sucede con el CTDC, al fuerte liderazgo de las instituciones. Nos invade la tristeza, pero debemos de tener en cuenta que somos seres con un sinnúmero de capacidades a desarrollar. Nuestra principal responsabilidad debe ser la de evolucionar y direccionar nuestro enfoque en base a nuestros propios deseos y talentos. Cuba se encuentra abocada a un cambio y nos encontramos a sus puertas y nadie debería tener miedo. Con mayor intención, deberíamos reforzar nuestra lista de fortalezas personales y no debemos olvidar que aquello que pensamos y hacemos repetidamente se refleja en nuestra realidad. Por ello es importante el espíritu que ilumina a José Daniel, a Félix y a José, 3 personas firmes en sus convicciones, en la seguridad de que desean el bien común y trabajan de corazón en la dirección correcta. Es importante tener en cuenta y recordar que cuando decidimos cambiar, asumimos riesgos que en Cuba son muy costosos. La importancia de hacer un cambio es fundamental en cada uno de nosotros. Los cambios siempre encierran un proceso, un movimiento interno y un aprendizaje. Decidir cuánto es lo que deseamos cambiar para ir mejorando nuestra vida depende de cada uno de nosotros. José Daniel Ferrer, Félix Navarro y José Díaz Silva ya lo hicieron, con su entrega, fortaleza, serenidad, capacidad de trabajo, nos han marcado un camino a seguir. Simbolizan el movimiento continuo y la perfección de lo acabado. El Consejo para la Transición Democrática de Cuba, con ellos, continúa. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias Camila y Anay por estar presentes acá junto a nosotros en Son Cubano. Hoy hablaremos de periodismo independiente, esa difícil labor que deben desarrollar ustedes dos acá en Cuba. El periodismo independiente, al igual que el trabajo de la sociedad civil y las organizaciones independientes cubanas, se hace muy difícil, pero el periodismo es uno de los más seguidos y específicamente las periodistas. La seguridad del Estado les impide salir de sus casas, les cortan los datos, ustedes no pueden pertenecer a ninguna organización del Estado como la Unión de Periodistas de Cuba, porque aunque estén graduadas y estén tituladas, se los impide la dictadura. Y quisiera que tú, Camila,
nos hablaras un poco de tus experiencias y de lo que debes valerte para llevar adelante tu labor e informar de lo que en realidad sucede en el país. ¿Me escuchan ahora? Perfectamente, adelante. Sí, te escucho, Camila. Hola. Bueno, respondiendo la pregunta de Pedro, ¿cómo es, digamos, hacer periodismo independiente en Cuba? Yo llevo casi 3 años y casi inmediatamente de que comenzara a hacer periodismo, me regularon. Yo creo que fue la primera acción que tomó el régimen cubano, es decir, me prohibieron la salida del país. Ya llevo desde entonces sin poder salir de Cuba, van a ser casi 3 años en los próximos meses. Citaciones policiales, interrogatorios, amenazas incluso a la familia, multas, acusaciones judiciales, criminales, falsas, por supuesto, porque lo hacen sin siquiera una prueba o testigos, son simplemente para crearnos digamos, un expediente criminal que les sirva a la seguridad del Estado para llevarnos en algún momento a prisión, para prohibirnos o justificar estas prohibiciones de salida del país, o incluso cuando vayan a llevarnos a prisión, entonces desarrollar toda esta campaña de desprestigio que hacen en los medios oficiales cubanos. En mi caso también ha sucedido, por ejemplo, yo estuve todo ese tiempo, hasta hace poco, rentada, hasta hace poco es que tengo mi propia casa, y sufrí alrededor de 10 desalojos aproximadamente en pocos meses, menos de un año. Porque precisamente la seguridad del Estado, aunque los propietarios de estas viviendas tenían todos sus papeles en regla, pues ellos los presionaban directamente para que me echaran a la calle. En una ocasión, recuerdo incluso que fui desnudada en una estación policial. Yo creo que ha sido de las cosas más humillantes que he tenido que padecer. Luego un secuestro en la vía pública. Esto es algo, un patrón recurrente también por parte de los órganos represivos. Los secuestros, lo llamamos así porque ni siquiera media una orden judicial o palabras, simplemente nos paran la patrulla al lado y nos arrastran o nos jalan para dentro de la patrulla policial, y de ahí entonces nos llevan a las celdas. También por reportar las protestas del 11 de julio fui detenida. Al día siguiente, ese mismo día, me desarrollaron un registro en la vivienda y me confiscaron todos mis equipos de trabajo: dinero, laptop, teléfono, equipos de grabación de audio, memoria flash, disco duro, libros, todo lo que ellos, digamos, entendieron que yo utilizaba para ejercer mi labor. Estuve 4 días detenida. Ha sido el periodo más extenso que he estado detenida, de más de una veintena de ocasiones que he sido detenida en casi 3 años. Y bueno, todavía estoy siendo acusada de un falso delito también, de desorden público. Estoy en espera de juicio. Y por este delito pudiera ser condenada a prisión de 3 años, de 3 meses a 1 año de privación de libertad. Todavía ni siquiera tengo petición fiscal, pero estoy en ese proceso hace ya casi 8 meses. Entonces, esta es la realidad que vivimos los que desarrollamos periodismo independiente en Cuba. Es bastante intenso y preocupante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo ahora mismo y lo que se avecina por el nuevo Código Penal, que podemos hablar sobre eso más adelante. Seguro, seguro. De hecho, el programa anterior lo dedicamos al tema del Código Penal. Bueno, aprovecho y les doy la bienvenida también, Camila, Nay, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y me gustaría preguntarle, entonces, darle la palabra a Nay. No sé si quieres también, digamos, responder la pregunta de Pedro, ¿no? Pero respecto a tu caso. Bueno, Hernán, yo no tengo un historial de represión tan feroz como el que ha tenido Camila.
Yo comencé a trabajar en la prensa independiente en 2015, cerrando 2015, y los años más difíciles fueron 2018 y 2019, ¿no? Siempre hubo citaciones para esas supuestas entrevistas que son en realidad interrogatorios para amenazar, para advertir de que el trabajo como periodista independiente puede acarrear cárcel, entre otras situaciones. Pero a partir de 2018 comenzaron a llamar directamente a mi mamá, a intimidarla, a decirle que por hacer mi trabajo yo podía sufrir las peores consecuencias. Y esa es básicamente la peor parte, lo peor que he experimentado haciendo periodismo. Yo trabajo más bien opinión, crónicas, reseñas. Y de verdad no, pienso que de los males, el menor. En mi caso también estoy regulada desde 2018, desde mayo de 2018, ya voy a cumplir 4 años. No me he visto todavía en una situación de arresto domiciliario y tal. Creo que periodistas como Camila, activistas que han sufrido el mismo tipo de acoso de Camila, son los casos más preocupantes que existen ahora mismo. En realidad deberían ser respetados todos los derechos, todo acto represivo es condenable, pero arresto domiciliario, esos secuestros, desapariciones de 48, 72 horas que ha ocurrido con Camila y otras activistas mujeres, eso sí es preocupante, eso debe ser visibilizado. Yo no he estado en ninguno de esos casos. Toda la represión que he conocido ha sido contra mis familiares y en lo personal los interrogatorios y amenazas para que dejara de trabajar con mi colega Augusto César San Martín, que ya no vive en Cuba, ya se exilió. Nosotros solíamos hacer audiovisuales que eran muy bien recibidos para tomarle el pulso a la opinión pública. Y sobre ese tipo de asociaciones, sí, la policía política hizo muchísimo hincapié. No trabajes con él, cosa que no sucedió. O sea, seguimos trabajando juntos hasta el momento en que él se fue. Y esa ha sido básicamente la experiencia mía en materia de represión ha sido esa. Pienso que he sido de las menos perseguidas. De hecho, les iba... Por lo que dice Anay, disculpa, por lo que dice Anay, se pueden dar cuenta de que la intensidad de la represión va acompañada según el trabajo. Ella decía que ella sobre todo hace trabajos de opinión. En mi caso yo sí hago bastantes trabajos de reportera, es decir, en la calle. Me he vinculado a protestas de la sociedad civil, he ido a casa de opositores, he trabajado más directamente con la oposición, y yo creo que por esto ha sido también más intenso el grado de represión en mi contra. Y Anay mencionaba un patrón represivo también, y son las reclusiones domiciliarias. Precisamente hacen eso contra los periodistas independientes en contextos en que hay convocatorias a manifestaciones para impedirnos eso, salir a la calle a reportar. Buenas tardes, quiero introducir a José Antonio Fornari Ramos, uno de los decanos del periodismo independiente en Cuba, periodismo libre, uno de los fundadores. Fornari Ramos creó, conjunto con otros colegas periodistas independientes, en el año 2006, la Asociación Pro Libertad de Prensa. Podría presentarse como el gremio de los periodistas independientes. Antonio Fornari, bueno, bienvenido a este encuentro. ¿Cuáles son las dificultades de ejercer el periodismo en Cuba y cómo se vive desde el periodismo esta situación de que muchos periodistas son forzados a salir del país tras arrestos y... Hola, buenas tardes. Las dificultades son múltiples y de todo tipo. Empecemos que yo creo que el único periodismo que existe realmente en Cuba pues es el periodismo de la prensa independiente. Lo otro son medios de propaganda del gobierno de Cuba. No hay, yo creo que en Cuba no hay ni prensa siquiera. O sea, la prensa, gracias a Dios, es la prensa independiente. Lo otro, como se conoce normalmente en un país, digamos, como Chile, no existe en Cuba desde el año 60, en que fue cerrado el último periódico que existía, sí, que por casualidad se llamaba Prensa Libre. Y ya el 14 de mayo de 1960 fue clausurado ese último órgano de prensa autónomo. De ahí para acá todo ha sido, la prensa empezó siendo servil
y después, bueno, hasta que ya el régimen se apoderó de toda la prensa. Por lo tanto, cuando surge otro tipo de prensa o una prensa real, pues es un grave problema para todos los que la ejerzan, porque ahí empieza a surgir un nuevo paradigma, para decirlo de alguna manera, y la prensa independiente se convirtió en una especie de movimiento a nivel de todo el país. Y entonces se le empezó a romper, sobre todo en el exterior, claro, al partido Estado, toda su forma de decir. Empezó a saberse en el mundo, pues muchas partes, que había otra realidad, que no era la realidad que daba el gobierno a través de su propaganda. Entonces todos los que ejercen el periodismo independiente han tenido múltiples dificultades, de todo tipo. Sobre todo cuando la gente, a los comienzos siempre el acoso es más fuerte, y sobre todo si son gente joven, porque bueno, recordemos por una razón biológica normal que los jóvenes son la gente del futuro, son también del presente, pero son más del futuro, serán los adultos del futuro, los que se van a encargar de una manera u otra de la nación, de todas maneras, guste o no guste, y de la vida del país. Así que esa es la situación fundamental. Hay persecución de todos los colores. Las cosas normales pues son interrogatorios permanentes, vigilancia, los teléfonos. Yo creo que no existe un teléfono de un periodista independiente que no esté tomado. Además, una cosa muy, se lo dices a la policía política y ellos ni se inmutan por eso. Porque ¿qué ocurre? Que al no haber separación de poderes, como ocurre en otro país, pues todo lo mismo. Déjame contar rápido esta anécdota. En mayo, el 30 de mayo del 18, hubo un registro allá en mi casa, que es la sede de la Asociación Pro Libertad de Prensa, y se llevaron todo, un registro que duró 4 horas, hicieron atrocidades, ni siquiera quisieron dejar el acta de lo que habían ocupado. Y bueno, yo esperé los 6 meses, que es lo que se dice que tienen legalmente para investigar. Como no sucedía más nada, me dirigí a la Fiscalía General de la República. Y bueno, la Fiscalía General de la República se supone que por ley tiene 2 meses, o sea, 60 días, para dar una respuesta a las cosas que planteen los ciudadanos. ¿Y qué ocurrió? Bueno, que cuando yo volví después de los 2 meses, pues no aparecía la Fiscalía General de la República que yo hubiera hecho allí que hubiera planteado nada allí, que hubiera hecho ninguna denuncia de la policía sobre el actuar de la policía política. Y entonces eso da la medida de la situación que hay, de la indefensión que hay, y que todo es lo mismo. No es que la Fiscalía sea cómplice, es que es lo mismo todo. No existe ninguna diferencia, como no existe ninguna diferencia entre el Ministerio del Interior y el Ministerio del Exterior. Es lo mismo todo. Y esta es la situación en general que hay. Es realmente, pero gracias a Dios, pues el movimiento de periodistas independientes es fuerte. Incluso se fortaleció más después cuando la cuestión de la Primavera Negra, que 26 periodistas fueron presos, y se suponía que después de aquel golpe la prensa independiente iba a quedar un poco a la deriva. Pues no, se fortaleció y ha seguido. Y tú sabes que precisamente les iba a preguntar eso, que nos cuenten, quizás rebobinar un poquito, dar un poco marcha atrás, y que nos cuenten un poco cómo empezaron a hacer periodismo, cómo ejercen el periodismo y cómo fue que comenzaron a trabajar en el periodismo. Quien quiera. Anay primero, que ella lleva más tiempo. ¿Prefieres? Bueno, Sí. sí, yo llevo un poquito de tiempo más que Camila, pero yo no soy periodista de formación académica. Yo estudié Historia del Arte, me gradué y fui profesora durante 4 años en la Facultad de Artes y Letras. Decidí pedir la baja voluntariamente en 2014 y entonces un amigo, Camilo Ernesto Olivera, que era activista también, me habló de la prensa independiente, me explicó los pros y los contras. Claro, yo no sabía que la represión realmente podía escalar de la manera que escaló después. Era otro momento en las relaciones de Cuba con Estados Unidos. Había una cierta permisibilidad, entre comillas, hacia la prensa independiente, hacia el activismo pro derechos humanos.
Y ahí fue donde yo empecé a trabajar con Cubanet y me he mantenido ahí hasta estos días. Por eso me enfoco más bien en los artículos de opinión, las crónicas. He trabajado mucho los temas de cultura y sociedad fundamentalmente, y en algunos casos, cuando lo amerita, pues actualidad política también. Y así fue como llegué. Esa ha sido mi trayectoria. Y bueno, Camila sí es de formación académica como periodista, y ella tiene también una historia muy interesante por esa parte. Porque lo interesante de todo esto es que a mí me han dicho que me pueden acusar por usurpación de la capacidad legal, porque no soy periodista. Pero resulta que a Camila también se lo han dicho, aunque sea periodista, porque ya te conviertes en un usurpador de la capacidad legal cuando no eres periodista vinculado a los medios estatales. Así que es toda una manipulación de las leyes cubanas para impedir que la prensa independiente haga su trabajo. Tienes la palabra, Camila. Gracias, Anaí. Sí, exactamente, no importa ni siquiera que tengas formación académica, nos acusan, o al menos existe la amenaza de acusarnos por una ley o algo que menciona el Código Penal, que es usurpación de funciones públicas. Bueno, en mi caso, yo, como decía Nay, sí soy de formación académica. Yo me gradué de la carrera de periodismo en el 2016 en la Universidad de La Habana. Comencé igualmente a trabajar con la oficialidad, es decir, a todas las personas que nos graduamos de las universidades cubanas, todos los jóvenes, nos exigen un servicio social. Esto significa trabajar en los canales o los medios de prensa en los que nos ubiquen. En el caso de las féminas son 3 años, en el que cobramos un salario menos que mínimo, casi que gratis. Es la forma que tenemos, digamos así, de pagar por esa supuesta educación gratuita que nos ofrece el régimen cubano. Yo comencé a trabajar en el canal Habana, es un canal local, 2018, que era cuando comenzaba de manera muy tenue las redes sociales. Antes de eso existían simplemente las posibilidades de conexión, eran en las instituciones, en los medios de prensa oficiales, pero era de manera muy controlada, revisaban lo que nosotros, las páginas que abríamos, había muchísimas páginas bloqueadas, todavía las hay, pero bueno, ya se han creado mecanismos para acceder a esas páginas. Y luego creo que fue en el 2018 exactamente, a fines de año, que el régimen dio la posibilidad de establecer las conexiones a Internet a través de los teléfonos móviles. Yo creo que ahí marcó un antes y un después, y es lo que ha posibilitado que hasta ahora los medios independientes que circulamos todos gracias a Internet y a las redes sociales, porque nos es impedido el acceso a otros mecanismos, otras herramientas como son los medios impresos, pues es lo que ha permitido que la prensa independiente pues se haya desarrollado mucho más, que sean muchos más profesionales los que accedan a trabajar a estos medios como alternativa que apenas existía antes de eso. Entonces yo estuve poco más de un año sin entrar, digamos, sin trabajar para nadie. Yo digo que este es mi proceso de desintoxicación, porque debemos decirlo que somos demasiado adoctrinados desde que nacemos en las escuelas. Y bueno, llego a mediados de 2019 a Cubanet a través de un amigo y de mi pareja también, que es opositor. Y desde entonces estoy con Cubanet, y como les mencionaba al principio, casi inmediatamente comenzó el cerco contra mí por parte de la seguridad del Estado. Algunos colegas bromean conmigo, que me dicen que ni siquiera la seguridad del Estado me dejó calentar el asiento. Como decía Nay, de ella estuvo muchos años, otros también estuvieron varios años trabajando para la prensa independiente y no tuvieron su primera entrevista, su primer interrogatorio con la seguridad hasta 1 o 2 años después de estar trabajando de esta manera. A mí, yo creo que no llegué ni a los 3 meses y ya estaba siendo interrogada y amenazada. ¿Y por qué crees que es así, Camila? Bueno, es difícil a veces comprender cuáles son los mecanismos o las lógicas de pensamiento que sigue la seguridad del Estado. A veces se dicen y se contradicen. Yo creo que fue en parte porque empecé desde el principio a vincularme con sectores de la oposición, a hacer trabajo reporteril directamente,
a llamar las cosas por su nombre. Antes de eso yo había colaborado con, por ejemplo, otros medios que se llaman alternativos, como El Toque y Periodismo de Barrio, que digamos que en ese tiempo al menos no eran tan confrontativos con el régimen cubano. Ya Cubané sí. Cubané yo empiezo a hablar de dictadura, en términos de dictadura, de régimen, de sistema totalitario, por ejemplo. Empiezo a entrevistar a personas de la oposición, a trabajar temas de presos políticos. Y yo creo que empecé con demasiada intensidad para estos órganos represivos y por eso también fueron en mi contra. Algo que creo que influyó fue que justo en ese tiempo también yo viajé a Argentina y a Colombia gracias a Cadal, a la invitación de Cadal, y participé en eventos importantes, como fue en Colombia el Festival de Cine por los Derechos Humanos, que Cuba era el país invitado, estaba reportando desde Colombia, y en Argentina también la conferencia por el Día Internacional de las Víctimas del Totalitarismo. Entonces esto influyó igualmente. Estuve en Estados Unidos también participando en un evento sobre violencia de género. Yo creo que todo esto de alguna manera también influyó. Interesante. Sin embargo, Fornari, usted comenzó el periodismo dentro del periodismo oficial, dentro de la radio oficial, a finales de los 60, principios de los 70. ¿Cómo usted comenzó el periodismo en Cuba? Bueno, pues comienzo en el periodismo a través de la radio. Yo estuve trabajando en Radio Progreso. En aquella época, bueno, creo que realmente siempre consideré que era la mejor emisora de Cuba. Había todavía mucha gente muy profesionales que venían de la etapa democrática y mucha gente buena. Después, bueno, pues fui teniendo distintos problemas de tipo ideológico, como se dice acá en Cuba. Y entonces, después estuve trabajando en Cadena Habana y después por último en la COCO, en COCO, que son emisoras provinciales acá en La Habana. Radio Progreso es una emisora nacional. Ahí, bueno, pues hice muchas cosas. Fui jefe de turno en algunas ocasiones, fui reportero y también hacía guiones para distintos programas. Y todo eso, bueno, ahí marchó hasta que ya hubo un momento en que precisamente esos problemas ideológicos, ya en los años 80, creo que fue en el 87, ya me tuve que ir, ya las presiones eran tan grandes, porque además hay que recordar que los periodistas independientes en Cuba se les califica de trabajadores ideológicos. Como la prensa en definitiva es propiedad del Partido Comunista, pues entonces los periodistas son trabajadores ideológicos. E incluso, según tengo entendido, tienen hasta un expediente de cuadro, así como si fuera un tipo de dirigente, ¿no? Son cuestiones muy confiables. Entonces, desdichadamente, pues, yo como era un poco, digamos, que no entendía algunas cosas, o muchas cosas, entonces tuve la osadía de plantearlas, ¿no?, en más de una ocasión. Y eso me trajo múltiples dificultades. Hasta que ya no quedó más remedio, ya que dejar la cuestión del periodismo, porque incluso por el uso de mi manera de pensar, recuerdo que en el año 81 yo vivía cerca del Hotel Riviera, en El Vedado, un edificio que pertenecía, casi todos éramos empleados, trabajadores del ICR, Instituto Cubano de la Radio. En principio no era Instituto Cubano de la Radio, nada más, o sea, no era de radio y televisión, era ICR solo, ¿no? Como ahora que es ICRP, cuando aquello era nada más que la radio. Y entonces, bueno, un buen día aparece una bandera estadounidense ahí en los bajos del edificio, ahí en el lobby del edificio. Inmediatamente la sospecha pues cayó sobre mi persona, aunque no tuve nada que ver con todo eso, nada de eso. Y ahí, bueno, volvieron ahí, ocupó la policía política sin orden judicial.
entró a mi casa, registró la casa, puso a mi hijo en ese momento que eran pequeños a buscar posibles pruebas contra mi persona. Abajo me tiraron hasta un perro pastor alemán encima, me dijeron que si no decía que había puesto la bandera, me iban a dejar que el perro me destrozara. Cosas así horribles que a veces la gente cree que uno exagera, pero en Cuba realmente no hace falta exagerar más. Eso fue, y ahí estuve un tiempo entonces sin trabajar en el ICR. Después un amigo me consiguió un empleo, no sé por qué, por allá, por Cadena Banda. Un amigo escritor en Mundo Mazmorra que después intentó irse del país, se perdió en el mar, se murió. Habíamos estado juntos en el curso de escritores, porque bueno, hubo un curso de escritores para radio y televisión en el ICR, de donde yo provengo. Esa es quizás la matriz de mi trabajo como en términos general y toda esta cuestión de los medios. Y entonces, bueno, esa es a grosso modo. Espero, lógicamente, haber dado respuesta a la pregunta. Gracias por haberme convocado. Y un camino por ahí simple que se puede tomar a la hora de analizar a ver por qué el acoso es más con unos que con otros, es decir, y pensaba en el caso de Anay, que ella trabaja, decía, más temas culturales y artísticos, que parece que el arte y la cultura son un poco más inofensivos. ¿Es así, Anay, o no? Sí, lo es. A mí, de hecho, un agente de la seguridad del Estado que durante algún tiempo fue como el compañero que me atendía, era él siempre, el capitán Jorge, él llegó a decirme, mantente escribiendo sobre temas culturales. Y él en ese momento me dio a entender que eso podía ser permitido. Y a mi mamá le advirtieron que no hiciera yo activismo. O sea, a ellos les interesa establecer un límite entre el periodismo y el activismo, porque el activismo implica tomar las calles. Periodista que se dedique al activismo atrae sobre sí la atención ruda de la seguridad del Estado y a la vez hace un trabajo encomiable. Eso hay que reconocerlo. Esos son los límites que ponen ellos. O sea, puedes tocar temas inofensivos. No es que no critiques la realidad nacional, es que no seas hipercrítico como si la realidad nacional no lo ameritara. Es que además trata de no hacer activismo y trata de no relacionarte directamente con la oposición cubana. Esas son cosas que ellos demarcan muy bien y a mí sí me lo han dicho directamente en varias entrevistas. Quizás por eso no he sido yo tan perseguida como Camila y todo se ha limitado a entrevistas, a amenazas. Somos dos tipos de periodistas distintas, aunque trabajemos para el mismo medio, que eso es también un medio que a ellos les preocupa muchísimo porque Cubana es un medio frontal. Es un medio que es muy crítico, que tiene muy buenos articulistas de opinión, muy buenos reporteros, que van a la médula, que van a hablar con la gente, y eso es algo que ellos tratan de que no ocurra. Precisamente cuando yo trabajaba con mi colega Augusto César Sarmantín, una de las cosas que más le molestaba eran los llamados voz populi, porque nosotros tomábamos un tema de actualidad e íbamos a preguntarle a la gente en la calle qué creía. Y las personas comenzaron a hablar y dar opiniones que normalmente no aparecen en la prensa oficial y es el verdadero sentir del pueblo cubano con respecto a medidas que se estaban tomando, actitudes diplomáticas que estaba tomando el gobierno cubano sobre situaciones que estaban aconteciendo en el país, violencia de género, servicio militar obligatorio, etcétera, una serie de temas de importancia. Eso tampoco a ellos como que les hace gracia. O sea, no estar en la calle de ninguna manera. Que no se escuche la voz del pueblo cubano más allá de la versión que te presenta la prensa oficial. Y a partir de que el arte toma las calles, hablábamos el otro día con raperos alternativos, hablábamos también con artistas y curadores de arte y demás, ¿no? A partir del No al 349, bueno, el 370, aquellos días de noviembre, las huelgas de hambre de Luisma. ¿Cómo eso, si acaso ha afectado en cierta medida tu trabajo, Anay? No, para nada. En esos casos, en esos casos el hostigamiento es para los artistas, en este caso los activistas, que a través de su obra buscan cuestionar la realidad y buscan el cambio que Cuba necesita.
O sea, se puede escribir sobre lo que ocurrió el 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura, incluso con todo el aliento crítico que sea capaz el periodista. Se puede escribir sobre eso, se puede escribir sobre la lucha de un segmento de los artistas contra el decreto 349, que al menos por eso no hemos tenido problemas. O sea, se puede escribir sobre eso sin ningún tipo de lío. Pero para los artistas, por ejemplo, ya tenemos el caso de Luis Manuel Otero Alcántara. La lucha de Luis Manuel Otero contra el 349, de Osorbo, del Movimiento San Isidro, y la persecución que ha sufrido el Movimiento San Isidro, precisamente por no permitir que al arte se le ponga otro grillete, más allá del que ya dejó puesto Fidel Castro con palabras a los intelectuales en el año 1961. O sea, el problema en ese caso es para los artistas que un poco se salen del redil y para los activistas que apoyan esas iniciativas. No precisamente para la prensa. A menos que sea, por supuesto, una periodista como Camila, que está metida ahí en el grupo reportando en directo, ahí sí te tocan. Pero escribir como una crónica, una reseña, un artículo de opinión sobre eso, la verdad es que no. Al menos en mi caso. Es que es eso, es como mencionaba Anay, uno de los límites es el activismo y el involucrarse con estos grupos. En mi caso, yo sí estuve involucrada con el Movimiento San Isidro, con el 27N, incluso en un momento determinado con el Grupo Archipiélago. Estabas mencionando varios datos que marcaron, yo creo, varios hechos que marcaron el año 2020, que era cuando comenzaba justamente toda la crisis pandémica. El caso del 349, el decreto 349, que afectaba sobre todo a los artistas, fue en 2018. Y el 370, el decreto ley 370, fue en el 2020. Yo creo que esto fue un hecho que marcó principios de 2020, la aplicación de las multas y confiscaciones a activistas y periodistas por sus publicaciones en redes sociales. Y luego vino, por supuesto, el 27 de noviembre, que fue la huelga en San Isidro, días antes la huelga en San Isidro y después la manifestación frente al Ministerio de Cultura. Yo estuve vinculada a estos dos sucesos. Yo fui multada por el decreto ley 370, hice activismo contra el decreto ley 370 porque fui una de las afectadas directamente, además de otros periodistas, y estuve en esa manifestación frente al Ministerio de Cultura como reportera, aunque tuve la posibilidad también de entrar, yo creo que un hecho sin precedentes en Cuba, por lo menos en los últimos 63 años, así que acepten a la prensa independiente como prensa independiente en una institución. Yo tuve la posibilidad de entrar en esos 30 representantes de los manifestantes que entraron ese día al Ministerio de Cultura a dialogar, y después estuve en todas estas reuniones que tuve el 27 de noviembre, en ese proceso en el que se aspiraba a seguir ese diálogo con la institución, con el régimen cubano, para ir alcanzando algunas libertades. Por eso, por verme en medio de toda esta situación, pues también me convertí en un blanco de ataque de la seguridad del Estado. También el hecho de que estuviera el 11 de julio de 2021 en medio de todas las manifestaciones, grabando, reportando, entrevistando a la gente, pues es algo que nos pone a nosotros en la mira de la seguridad del Estado. Y si les parece, ya que estamos hablando de estos temas, hacemos un cortecito y escuchamos un poco de El Aldeano con su canción No me sirve. Socialismo, muerte y los huevos te enseño. Miedo sembrado incluso hasta en los más pequeños. Controlar nuestra mente fue tu único empeño y pusiste tu ideal por encima de nuestro sueño. Y no sé cómo tú te atreves a decir que libertad en nuestro país cuando hay tanta represión. No entiendo tu revolución, no. Mientras que haya gente que inocente en la prisión. No me sirve tu revolución. Mientras sigan quitando cosas cuando pasa por inmigración. No me sirve tu revolución. Mientras sigan robando y dejando sin vida a la población. No me sirve tu revolución. Yo
yo soy cubano también y te hablo con mi corazón. No me sirve tu revolución. Políticos asesinos, pensamientos obsoletos. Cuba necesita otra ideología en los sujetos. Menos división, agresión, más libertad y respeto. Métete por tu culo tu CDR completo. En concreto decretos y más decretos no haces nada. La moral de mi pueblo pisoteada. Cubanos en Angola, en Nicaragua, en Venezuela con granadas. Tu odio sin límites mantiene a Cuba limitada. Para la alimentación bajo tu mando. Limitada. Como el internet que no que está cobrando. Limitada. Pa' viajar, pa' decir que está pasando. Cuba no se está muriendo. Cuba tú la estás matando. Porque tú eres tan cruel con tu gente, mi sangre. No hay proteína ni va a pasar un calambre. Se está jamando cable, tú es carandela y alambre. No se hagan los buena gente que en Cuba hay tremenda hambre. Más de medio siglo en un desgano innecesario. Sin deseo de trabajar, será por culpa de los salarios. Al mundo tú le muestras tus hoteles millonarios. Y en las tiendas barrio Acere no hay ni papel sanitario. Hablan de Dios pero se cagan en la Biblia. Yo sí nunca canté ni en el Cabri ni en la Cecilia. La sociedad cubana se hunde en el chisme y la envidia. Las calles están llenas de huecos igual que muchas familias. Impuestos para todo pero todo sigue igual. Un fin de año en Cuba parece más un funeral. La gente se muere creyendo en un ideal que no fue, que no es y no será real. Un líder con su fortuna que a su pueblo nada brinda. Todo es que hasta el día que te cortan lo que guinda. Comiendo faisán en tu mansión, qué familia tan linda. Es que ustedes los comunistas de esta era están de pinga. ¿Cómo puedes tú decirle a tu hermano gusano cuando de tanta sangre tienes que embarrar las manos? Tu ideología extremista no defiende a los cubanos y tu constitución no sirve ni para limpiarse el ano. Arriba conmigo si la bailan. Y precisamente ahí hablaba de la Constitución y su potencial utilidad, ¿no? Y ustedes hablaban recién, o tú mencionabas recién, Camila, el tema de del Código Penal, ¿no? De la ley penal. Entonces, que obviamente los expone a los periodistas, a todos los activistas, quizás en primera instancia, pero también a los periodistas que se involucran y que buscan informar, porque finalmente no es necesario tampoco hacer una huelga de hambre para sufrir las consecuencias, ¿no? Sí, el Código Penal que se debe aprobar en el mes de abril de este año, 2022, por la Asamblea Nacional. Ya sabemos que por supuesto ya eso está más que aprobado, no hace falta que en la Asamblea Nacional vayan todos a levantar sus manos como carneros unánimemente, como ya estamos acostumbrados, pues todo ese ordenamiento jurídico que hemos visto en Cuba sabemos que es dirigido, unilateral. Entonces, como decía, forma parte de una actualización de toda la legislación, el ordenamiento jurídico cubano que hemos visto en los últimos años. Estuvo la Constitución cubana aprobada en 2019, que aunque reconoce la libertad de expresión en el artículo 54, dice que los medios fundamentales de comunicación social pertenecen todos, son de propiedad del Estado. La defensa nuestra es que, bueno, nosotros no somos medios fundamentales de comunicación. Pero digamos que ahora sí ya van con todas las herramientas posibles en contra de nosotros. Y hay algunos, digamos, más experimentados en estas cuestiones que alertan que se trata de una actualización, digámoslo así, de la Ley 88, esa llamada Ley Mordaza, por la cual en el año 2003 fueron llevados a prisión el grupo de los 75, en la conocida como Primavera Negra de Cuba. Entre ellos se encontraban más de una veintena de periodistas independientes que fueron sancionados hasta 30 años de privación de libertad. En ese caso estaba, por supuesto, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que están actualmente presos por manifestarse el 11 de julio. Pues entonces de eso se trata este artículo 143 del nuevo Código Penal, que sanciona y afecta sobre todo a los periodistas independientes, aunque no emplea el término específicamente, sino que dice que van a ser llevados o condenados a prisión entre 4 y 10 años de privación de libertad todo aquel que reciba financiamiento del exterior. Pero a diferencia de la Ley 88 no lo limita, por ejemplo, a Estados Unidos o a una organización. Es decir, puede ser cualquier persona de en cualquier parte del mundo o organización que simplemente, por ejemplo, por enviarnos una recarga telefónica,
pues ya eso puede ser considerado un financiamiento con fines que van contra el Estado o atentan contra el Estado. Entonces ese es el peligro mayor que enfrentamos ahora. Y para dejar hablar a Nay, solo agregar que aunque para algunos se trata solo de un elemento disuasivo o de aplicar el miedo, yo creo que basta recordar que la ley 88 se aplicó al menos una vez. Así que es una herramienta que van a tener a su favor y que es probable que la usen. No van a desarrollarlo o a llevar tanto tiempo en esto solamente para aplicar el terror. Anaí, ¿querés agregar algo? Bueno, en realidad Camila fue lo suficientemente abarcadora, es tal cual ella lo ha descrito, así será. Va a ser una herramienta que quizás ellos no utilicen todo el tiempo porque por supuesto habrá una reacción en contra de la manera arbitraria en que eso se piensa aplicar. No es que tampoco los periodistas vamos a quedarnos indefensos y permitir que nos acusen de lo que se les ocurra, porque ni somos mercenarios, ni somos vendepatria. O sea, decir la verdad no es estar trabajando para el enemigo, ni vender a tu patria, para nada. Pero sí es debido a la vaguedad que existe normalmente en las leyes cubanas, ellos pueden tomar ese artículo 143 y aplicárselo a cualquiera que ponga, no que escriba para Cubaneo o para Diario Cuba, cualquier persona que ponga en su página de Facebook una crítica, una denuncia por una negligencia médica, por un acto de corrupción en instancias del gobierno, en un trabajo estatal, cualquier cosa. ¿Quién paga? ¿Quién te paga? O sea, ¿quién te pone el dinero para tú pagar tu internet? Y empiezan, y como realmente no tenemos ningún amparo legal, no tenemos amparo jurídico, la ley le funciona al gobierno, no le funciona al pueblo de Cuba. Por ahí pueden ellos fabricar un caso, un delito, como lo han hecho tantas veces hasta ahora. Desacato no es desacato, desorden público no es tal. O sea, que Camila salga con una cámara a firmar una manifestación no es desorden público y sin embargo tiene cargos por desorden público. O sea, ¿qué no harían ellos con ese artículo 143? Que habla de cualquier persona que reciba cualquier tipo de financiamiento de cualquier origen, o sea, de cualquier origen de procedencia, para supuestamente desestabilizar el gobierno, que vaya en contra de la Constitución, si esa Constitución refrendó el socialismo y supuestamente fue aprobada por mayoría. O sea que de alguna manera todo está concebido de manera que le funcione al régimen, no a los ciudadanos, no a la prensa independiente y no a los activistas. En el futuro tendremos que ser muchísimo más cuidadosos porque lo que viene no es bueno. En la medida en que la situación se complique para el gobierno cubano, que se va a complicar, tal como están las cosas y ahora con la crisis en Ucrania, pues se va a seguir complicando, pues más se complicará también para la sociedad civil independiente, para la sociedad civil activa. Así que estamos todos al tanto, estamos todos alerta, pero sí, el 143 es una preocupación a tener en cuenta. En los últimos meses, varios periodistas independientes han sido obligados de una forma u otra a abandonar el país por la presión que sufren de los órganos de la seguridad del Estado, por las mítines de repudio, por los cercos. En definitiva, le hacen la vida casi imposible y en ocasiones los presionan para que abandonen la isla y varios han tomado este camino. ¿Qué tú crees, Anaí, sobre esta situación y si el periodismo independiente sabrá seguir adelante y surgirán nuevas figuras que seguirán llevando al mundo la realidad de lo que sucede en el país y que se mantenga la voz del periodismo cubano? Bueno, Pedro y Hernán, a ver, el periodismo independiente tiene que seguir adelante. O sea, ya no es un problema, no es que no podamos salirnos, es que no queremos salirnos. Al menos ya hay muchos de nosotros que eligieron quedarse, que van a seguir trabajando desde dentro, porque este es nuestro país. Y yo creo que ya Cuba ha llegado a un punto que más allá incluso de las ideologías, de lo que se trata es de un rescate inmediato, lo antes posible para la nación. La prensa independiente es importante. Ahora mismo, la mayor parte de la información que está consumiendo la gente
que tiene acceso a Internet es de la prensa independiente, y si no tiene acceso a Internet, pues se comparten en grupos de WhatsApp y así todo el mundo se va enterando. Nos hemos ido dando cuenta que en la medida que ha aumentado la conectividad, que hay más personas han puesto líneas, que se han conectado a las 3G, a las 4G, más gente está en la misma sintonía, más cubanos, lo mismo dentro que fuera de Cuba. Sitios como 14 y medio, Cubanet, Diario de Cuba, Cibercuba, siguen siendo los más leídos. Cuando se buscan noticias sobre Cuba, enseguida se disparan y ahí está la prensa independiente, trayendo no solo las noticias de actualidad, sino la contraparte de opinión bien fundamentada, con base en lo que piensa y siente el pueblo cubano, a todo lo que se dice en la prensa oficial, que se ha dedicado metódicamente a desinformar en los últimos años, especialmente de 2020 hacia acá. La campaña de desinformación, de descrédito, de calumnia que se ha lanzado a través de los medios masivos es repugnante. Eso no tiene otro nombre. Ha sido repugnante el ocultamiento de todo, desde cifras que tienen que ver con la pandemia hasta lo que tiene que ver con la represión, lo que ha ocurrido con los presos del 11 de julio. Tiene que haber otra plataforma informativa que trabaje sobre esas verdades que se quieren ocultar. Eso tiene que existir en Cuba, por el bien de Cuba. Esto que estamos haciendo no lo hacemos, y eso me lo decía ayer Camila, que tiene toda la razón, no lo hacemos pensando en nosotros, lo hacemos pensando en este país. Hay, por supuesto, periodistas que han sido muy acosados, periodistas a los que incluso los han amenazado con perder la patria potestad de sus hijos, que se han tenido que exiliar. Hay quien aguanta 2 noches en el calabozo, hay quien aguanta un acoso de 10 años y de 20 años. Los que se han tenido que exiliar, eso se respeta. Pero también somos muchos los que queremos trabajar desde dentro. Por supuesto, los destierros nos están golpeando porque se está perdiendo muy buena calidad de periodistas. Se están perdiendo buenos activistas también. Pero aquí dentro todavía queda mucho talento y quedan muchas ganas de hacer. Esperemos que se sigan sumando jóvenes que no necesariamente tienen que ser graduados de periodismo, también de carreras de letras, de historia del arte, que vengan y se ocupen y se preocupen, porque esto es todo lo que tenemos. O sea, este es nuestro país, a menos que todo el mundo piense en algún momento o coger un bote o irse por Nicaragua, y eso para todo el mundo no es una opción. No solo por un tema económico, sino porque no quieren hacerlo. Este es nuestro país, es nuestra casa, y hay que hacer por él, y tenemos derecho a hacer cosas por él. Así que aquí seguiremos. ¿Que nos golpea? Sí, es cierto que nos golpea, pero la prensa independiente cubana tiene la obligación y tiene el derecho de seguir adelante. No sé si Camila querrá agregar algo más. No, yo creo que pese a que nos ha golpeado mucho el tema de los exilios y de las expatriaciones forzadas, es algo que está ahí, es que mientras unos se van, otros vienen. Eso siempre pasa. Lo malo de todo esto, yo creo, es que se pierde calidad humana, calidad de periodistas y de activistas, y que va a costar, yo creo que un tiempo más que entonces formar a una nueva generación de personas que desarrollen el activismo, que desarrollen el periodismo dentro de Cuba. Aunque también las redes sociales ha cortado las distancias. Desde fuera de Cuba ya se puede hacer periodismo también sobre lo que está sucediendo en Cuba. Pero independientemente de todo eso, yo tengo esperanza y pese a que se han ido mucha gente, porque es difícil sostener durante tanto tiempo un cerco y un hostigamiento tan feroz como el que desarrolla la seguridad del Estado, todavía quedamos periodistas, hablando ya circunscribiéndonos al tema, dentro de Cuba, que hemos decidido sostener todo eso, sostener nuestro trabajo pese a toda la represión, y yo creo que modestamente nuestro trabajo sirve también de ejemplo a otros profesionales que se puedan sumar a la prensa, y sirve también de ejemplo de lo necesario que somos. Definitivamente, y mientras hablabas, Camila, y hablaban ahí, pensaba en cuánto ha cambiado el periodismo independiente en Cuba. Cuánto ha cambiado en términos de calidad. La verdad es que, digo, en términos de diversidad, por supuesto, como decíamos hace un rato, ¿no? En un momento era solo Cubanet. Y por ende eran bueno, Cubanet, Radio Martí también, que tenían también capacidad de hablar por teléfono con grandes dificultades, pero no había mucho más.
Y hoy la verdad es que hay una multiplicidad de medios, tú mencionabas El Toque, periodismo de barrio, pero hay muchísimos más, por supuesto, Joanny Sánchez con 14,5, que bueno, quizás están en una categoría todavía mayor, pero la verdad es que hay diferentes estilos, hay más confrontativos, menos confrontativos, con más opinión, con menos opinión, con más narración y literatura, con menos, con más contenido cultural. Entonces, empiezan a mostrar una cosa que creo que es muy sano, que es que empiezan a mostrar las características que tiene el periodismo libre, ¿no? Y la escuchaba a Nay decir, bueno, periodistas van a surgir de cualquier profesión. Claro, que es como sucede en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, hay periodistas que son abogados, periodistas que son arquitectos, periodistas que son cientistas políticos, periodistas que estudiaron periodismo, periodistas que no estudiaron nada y que son buenísimos también. Es un oficio, ¿no? Más que una profesión. Y la verdad es que estoy seguro, como decía Camila, que van a llegar, pero que claro, como decían ambas, el golpe se siente. Tenemos que, nos estamos quedando sin tiempo, tenemos que ir cerrando. No sé. Considero que le hemos dado una amplia panorámica a nuestros radioyentes de lo que sucede en el país con el periodismo y los periodistas independientes y cómo un régimen que se proclama democrático impide que ellos desarrollen su noble labor informando al mundo de lo que acá sucede. Los esperamos en el próximo programa, donde estaremos hablando del trabajo de los escritores independientes en Cuba. Un saludo a todos. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.